Tardes, ¿te puedo realizar una entrevista? Sí, Bueno, ¿cómo te llamas? Jimena Castillo, ¿Y cuántos años tienes? 18. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de enfermería. Ok. ¿Y, y qué características, que estás estudiando, qué características consideras que debe de tener una enfermera? Creo que las principales características que debería tener una enfermera o enfermero serían ser paciente, educado, respetuoso, amable y sobre todo empático, ya que pues al convivir con varias personas no sabes la magnitud de sus problemas o por lo que están atravesando en ese momento. Y también, ¿qué esperarías de la atención de una enfermera que brinda una enfermera? Que sea eficaz, ya que a pesar de que alguien puede tener muchos conocimientos y no resulta ser eficaz lo que conoce y lo que sabe y lo pone en práctica, pues creo que no serviría. Entonces en ese caso es muy importante que tengan los pensamientos claros y sobre todo que tengan la inteligencia suficiente para pues llevarnos a otro nivel de salud o mejorar nuestra calidad de vida. Ok, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Aranzayil Sánchez Ochipa y estoy estudiando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Entonces quisiera hacerle dos preguntas, ¿sí? Si me permite. Bueno, principalmente, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Heredira García López. ¿Cuántos años tiene? 41. Bueno, le haría dos preguntas, si me Ok. permite. Sí. ¿Qué características de personalidad cree que debería de tener una enfermera? Pues ser amable, amable y tolerante, lo principal. Por lógica, pues tiene que tener todos los conocimientos sobre su carrera, pero sobre todo ser amable y paciente, porque me incluyo, somos a veces cuando nos enfermamos, a veces somos muy, ¿cómo te digo? O sea, los desesperamos por la cuestión que tengamos nosotros o la enfermedad que tengamos, a veces uno mismo se desespera. Entonces, para mí, si es que sean un poco más pacientes, tolerantes. Bueno, para mí. Sí. Y entonces usted esperaría ¿qué espera usted de la atención de una enfermera? O sea, como te lo comenté, ¿no? Uh-huh. Pues precisamente eso, que sean un poco más tolerantes y amables, porque sí me ha tocado que, o sea, entiendo que pues a veces no son suficientes las enfermeras y pues sí se llegan a desesperar, pero pues sí que sean un poco más tolerantes y amables. Muchas gracias, Nada sería de qué. todo. Nada de qué. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Aranzayil Sánchez Ochipa y actualmente estoy cursando la carrera de Enfermería y Obstetricia. Entonces, quisiera saber de usted, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Sánchez Ochipa. Y también quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué características de personalidad cree que debe de tener una enfermera? Primeramente, yo creo que es el trato digno a la persona, sea cual sea su situación de salud, ya que muchas veces si el paciente ya se siente mal y recibir un trato hostil es incómodo. Y en cuanto, ¿qué es lo que usted espera de la atención de una enfermera? ¿Qué es lo que usted esperaría? Pues más que nada es el respeto, el buen trato, como ya mencioné. Y bueno, yo creo que a lo mejor las palabras de aliento, hasta cierto punto sí son un aliciente para uno como paciente. Digo, no es lo que se me ocurre de momento, porque bueno, me ha tocado ver más bien en consultas con mis padres que hay doctores un poquito grotescos, así como enfermeros muy amables, muy sonrientes. Entonces yo creo que es eso, el trato principalmente. Y obviamente pues que sepan de lo que están haciendo, porque uno confía pues la salud en sus manos de doctores, enfermeros y demás. Entonces pues que sepan lo que están haciendo y más que nada yo le apunto al buen trato. Okay. Muchas gracias. Okay.
Hola, me presento, mi nombre es Aranzayel Sánchez Ochipa y estoy actualmente estudiando la licenciatura de enfermería, entonces quería saber si te podía hacer unas preguntas. Claro que sí. Bueno, para empezar, ¿cómo te llamas? Me llamo Griselda Flores Hernández. ¿Y cuántos años tienes? Actualmente 18 años. Y bueno, quería saber igual, bueno, ¿qué características de personalidad crees que debe de tener una enfermera? Yo digo que tiene que ser muy amable con el paciente, tener tolerancia, paciencia, ser empático. Yo digo que esas son las más fundamentales. Y como segunda pregunta, ¿qué esperas tú de la atención de una enfermera? Que sea muy amable, muy responsable en las indicaciones que le den. Pues que me trate bien, más que nada. Ok, muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Aranzayel Sánchez Ochipa y estoy cursando la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Entonces quisiera saber cuál es su nombre y aparte hacerle unas preguntas. ¿Cuál es su nombre? Y Sayeli González Sánchez. Bueno, y iniciando con la primera pregunta, me gustaría saber qué características de personalidad crees que debería de tener una enfermera. Flexibilidad. ¿Algo más? Flexibilidad porque en su carácter, al tratar con el paciente, ya que algunos pueden ser muy enojones o que no quieren recibir la atención médica. ¿Y qué esperarías tú en un futuro de la atención de una enfermera? Estabilidad emocional, ya que algunos casos de los pacientes pueden ser muy graves, que pueden llegar a afectar emocionalmente a la enfermera, ya que son algunos muy tristes o en casos de niños o algo así. Ok. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Aranzayel Sánchez Ochipa y estoy estudiando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Entonces quisiera principalmente saber cuál es tu nombre. Mi nombre es Francisco Javier Cuellar Zamora, ¿Cuántos años tienes? 19 años. Te haría dos preguntas, si me Ajá. permites. ¿Qué características de personalidad crees que debería de tener una enfermera? Pues que sea amable, atenta, yo digo. Nada, bueno, yo digo que serían esas características. ¿Y tú qué es lo que esperarías en un futuro si es que lo llegaras a necesitar? ¿Qué tipo de atención esperarías de la enfermera? Ajá, sería como una atención amable, respetuosa con los y paciente más. Gracias. Sí, nada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aranza Gil Sánchez Ochipa y estoy estudiando enfermería en obstetricia. Quisiera saber cuál es tu nombre. Me llamo Francisca Alejandra Paredes Sánchez. Bueno, ¿cuántos años tienes? Bueno, tengo 7, pero ya voy a cumplir 8. Bueno, y quisiera hacerte dos preguntas, ¿sí? Sí. La primera es, ¿qué características de personalidad crees que debe de tener una enfermera? Pues la primera, que sea buena con los pacientes, ya que como algunos tienen discapacidades que luego pues son muy difíciles de arreglar y algunas veces pues no tiene cura, así que o se hacen una cirugía. ¿Y qué esperas de la atención de una enfermera? Si tú te encontraras mal o en una situación en la que no puedas cuidar de ti mismo, ¿qué es lo que esperarías que hiciera la enfermera por ti? Para empezar, mucha bondad, porque pues hay casos en los que los pacientes pues como dije hace un momento, hay cosas que no se pueden arreglar. Yo esperaría de otra cosa, pues gentileza. ¿Gentileza? Sí. Porque
hay muchas y debe estar con todos y tiene que tener más paciencia. Ahí, gracias. Buenas noches, Hola. mi nombre es Aranzayil Sánchez Ochipa y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Entonces, bueno, primero quisiera saber cuál es su nombre. Arely Brittany Vázquez Nava, ¿Cuántos años tiene? 32. Bueno, igual quisiera hacerle 2 preguntas, son rápidas. ¿Qué características de personalidad cree que debería de tener una enfermera? Amabilidad y sencillez. Y en un futuro, ¿qué es lo que usted esperaría de la atención de una enfermera? Que sean más humanistas con las personas y con los pacientes, obviamente. Que lleguen a entender un poquito más allá de a lo mejor de su carrera, ¿no? Muchas de las veces solamente lo que he visto yo, que solamente lo hacen como de un trabajo, ¿no? Hoy en día todo el mundo lo hace por un trabajo o un fin, pero se nos ha quitado un poquito eso de la humanidad y la atención hacia las personas si prestamos un servicio. Entonces, Que sean más humanistas. ok, muchas gracias, sería todo. Buenas noches, mi nombre es Aranzayil Sánchez Ochipa y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Entonces, bueno, quisiera saber principalmente cuál es su nombre. Brenda, ¿Y cuántos años tiene Brenda? 26. Bueno, igual quisiera hacerte 2 preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué características de personalidad crees que debería de tener una enfermera? Principalmente siento que el aspecto físico pues es muy importante, ¿no? En todos los aspectos y en todas las carreras u oficios. Pero en este caso pues es como para mí, como la higiene, sí, el aspecto o el arreglo personal. Y bueno, ¿tú qué esperarías en un futuro si es que lo llegas a necesitar la atención de una enfermera? ¿Qué es lo que esperarías? Principalmente el respeto. En lo personal me han tocado muchas experiencias desagradables de malas actitudes, malas contestaciones o a veces malos tratos. Entonces yo esperaría eso, solamente el respeto, que se sientan. Creo que hay un principal motivo por el que decides estudiar enfermería y pues creo que tendrías que estar contento con lo que haces, ¿no? Entonces eso esperaría de una enfermera. Ok, muchas gracias. Linda noche.